Hola, buenas tardes. Nos encontramos ahora sí, entramos en materia, hoy entramos en materia. Ya estuvo bueno de introducción, que presentación del profesor, y después tuvimos lo que fue el contenido del curso. Ahora ya empieza el curso en sí. Ya de aquí van a aprender hoy lo que es el bosque, bueno, a recordar algunos, a estar conscientes de lo que es un bosque. Fíjense que estaba viendo que, bueno, llegando a la conclusión y estudiando algunos artículos, que el hombre originalmente estaba sentado en el bosque, el hombre primitivo. Fue después con la llegada de la agricultura, que ya dejó el bosque y empezó con intentar la agricultura intensiva, que aparentemente fue un buen descubrimiento. Y digo aparentemente porque, pues sí, ha producido. Se ha utilizado mucho en el curso de todos estos miles de años, la agricultura intensiva, pero ¿con qué resultado? Pues el empobrecimiento de los suelos y el uso cada vez más indiscriminado de agroquímicos y de fertilizantes. ¿Y cuál es la tendencia actual, la que nos enseña la permacultura? Pues de volver al bosque. O sea, han escuchado del bosque comestible, pues investiguen, si no, los que no hayan escuchado de esta tendencia. Es a conservar un bosque lo más diverso posible, con todas sus especies de todo tipo, incluyendo la fauna, los animalitos, la flora, las flores, las hierbas medicinales en muchos casos. Y en el bosque tener, pues sí puede dominar algo, ¿no? Por decir, vamos a poner que dominen los pinos, porque queremos explotar los pinos, pero hay que ponerle pues variedad, hay que ponerle otros árboles, hay que aprovechar que la tierra va a estar rica y nutrirla con otras especies, sobre todo de hongos, de microorganismos, que sea, es lo que se ha visto que se nutre la tierra. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a aterrizar un poquito más, porque estamos estudiando la madera comercial, la madera que aprovechamos para pues, el uso que queramos, ya sea muebles o construcción o pequeños objetos. Entonces, pues la madera obviamente viene del bosque. ¿Y qué es lo ideal? Pues un bosque sustentable. ¿Qué es el bosque sustentable? Pues es el que no se tala. Es lo contrario de la tala ilegal. La tala ilegal es cuando se empieza a explotar el bosque indiscriminadamente y se explota más de lo que puede producir. Siempre tenemos una superficie limitada y no podemos cortarla más de lo que nos produce. Normalmente una especie de árbol tiene una vida mínima que nos debe dar suficiente para cortar y aprovechar bien su tronco. Algunas especies de rápido crecimiento, de maderas a las que se les llama suaves, que ya veremos cuáles son, pero ahorita les diré que las suaves son de rápido crecimiento, que las duras. Entonces, si tenemos una especie de rápido crecimiento, por ejemplo, un pino radiata, que es un pino que se da en Sudamérica y crece a los 10 años, digamos 12 años, para que ya esté bien grueso su tronco, por lo menos de unos 20, 25 centímetros. Entonces es cuando podemos empezar a cosecharlo, no antes. Este es un negocio de años, de paciencia, a veces de una generación a otra, o de varias generaciones, como tenemos el ejemplo de los bosques de haya en Europa. Es una especie que tarda hasta 50 años en poderse cortar. Entonces todo eso tienen que esperar y estarla replantando y estarla cuidando para que puedan tener ciclos de 50 años e ir cosechando, ¿me explico? Les voy a hacer un ejemplo un poco más gráfico. Hagan de cuenta que yo tengo una plantación silvícola, porque así se le llama. Investiguen por ahí en el diccionario. La silvicultura es la actividad en donde se explota el bosque comercialmente, ¿sí? Se cosecha el bosque, se cultiva el bosque. Entonces tengo una plantación silvícola sustentable. Ahorita vamos a ver lo que es certificada. Quiere decir que la voy a estar sembrando cada año. Y esto funciona de la siguiente manera. Yo tengo mi propiedad, por decir, 12
la divide en 12 secciones de 1 hectárea. Ustedes saben que la hectárea se abrevia así. ¿Y cuánto es 1 hectárea? ¿Cuánto es 1 hectárea, Marisol? ¿Te acuerdas? Ya va a consultar con Google. Pero no, la hectárea son 10,000 metros. Para que recuerden un poquito. Metros cuadrados, o sea, es como si fuera la superficie, decir, de 100 por 100 metros. No es tan pequeña. Entonces, un rancho de 12 hectáreas, pues es una propiedad suficiente como para cultivar, por ejemplo, los pinos, ¿no? De nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el primer año? Por decir, si la compramos así pelona, ya se estaba medio desertificando, vamos a tener que enriquecer los suelos con composta, con minerales, un abono orgánico. Entonces, en el primer año empezamos a sembrar, pero vamos a sembrar nada más una 12ª parte de nuestro terreno. Y el segundo año vamos a sembrar la otra 12ª parte. Claro, no tiene que ser por secciones exactamente simétricas, ¿verdad? A lo mejor podemos entreverarnos por ahí y calcular más o menos, que sería lo ideal, porque el bosque no es así. La naturaleza no es simétrica, no es así como nosotros, tan cuadradita. O sea, la naturaleza es caprichosa, tiene sus valles, tiene sus ríos, sus hondonadas, sus montañas. Entonces, si nuestra propiedad pues no es plana, pues vamos a tener que adaptarnos a estar sembrando en diferentes lugares, donde nos permita la superficie, ¿no? Más o menos vamos a calcular que va a ser una 12ª parte. Y al segundo año hacemos lo mismo, y al tercero igual. ¿Y qué hacemos con lo demás? Pues esperamos, lo cuidamos, lo regamos, vemos que no le falta el agua. La permacultura es una ciencia muy interesante porque nos enseña a aprovechar el agua al máximo, los elementos naturales como son el agua y el sol, al máximo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer antes de meter riego, ahí se pueden hacer hondonadas para desviar el agua, canales, aprovechar incluso hasta los techos en pequeñas propiedades para almacenar el agua de la lluvia o hacer bordos. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que lo tenemos que ir cuidando con paciencia durante todos estos 12 años. Y digamos que, bueno, que al año 13, ¿qué va a pasar? Pues vamos a cortar aquí. Ya podemos cosechar en el año 13. Entonces va a tener pues entre 12 y 13 años de edad. Nuestro árbol ya va a ser suficientemente grueso. Ya vamos a la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en México, y son los que nos van a dar el permiso para la explotación. Semarnat. Recuerden este nombre y les dejo de tarea meterse al Google, meterse a la página de la Semarnat, porque es la asociación, la secretaría, por así decirlo, que se le llama en México, que nos va a dar el permiso de aprovechamiento. ¿Y en base a qué? Pues van a mandar a sus inspectores, si es que hacen lo correcto, y van a ver que el bosque ya está cultivado, que es un bosque sustentable, porque cada año va a tener una resiembra de lo que se cortó. O sea, porque esto después de que se corta, se tiene que empezar a sembrar al siguiente año. Bueno, el siguiente año vamos a cortar acá, en el año 14, pero ya vamos a sembrar en ¿sí? Entonces, así se va haciendo un ciclo que hay que ir cuidando, sobre todo pues de los incendios, porque si no se viene todo para atrás. Pero los incendios se dan principalmente cuando hay mucha sequía, ¿por qué vienen las sequías? Pues por el cambio climático, pero hay microclimas, también. Si toda una zona no ha sido bien cuidada en su suelo, está árida, pues ese clima de ahí va a estar árido. Entonces, todo viene de cuidar el suelo. Y claro, tiene que ser una tendencia mundial, ¿no? Para ir revirtiendo esto del cambio climático, pero
pero sí se puede. Yo soy de los que opina que con la permacultura y el cuidado de los bosques, la resiembra sí se puede recuperar. Entonces, la plantación silvícola sustentable va a estar certificada por Semarnat. CONAFOR lo que significa es Comisión Nacional Forestal. También métanse a su página, es muy interesante lo que hace, bueno, por lo menos el propósito con el que fue fundada es para cuidar que las plantaciones se hagan de manera adecuada, asesorar a los productores, darles la tecnología, también los recursos, se tramiten incluso préstamos o a veces apoyos que da el gobierno, pero con ciertas características, ¿no? Como que yo, en el tiempo que investigué, había que tener un mínimo un terreno de 20 hectáreas para que te dieran el apoyo, la tecnología, e incluso hasta las plantas te las pueden llegar a dar. Es una especie que ellos tienen, que están ya cultivando. Yo sé que lo han hecho con plantaciones de melina, de pino y de melina, que es una variedad de rápido crecimiento que se da en zonas zonas húmedas como la de Jalapa y alrededores. Bueno, pues ya sabemos lo que es el bosque sustentable, el bosque ideal. De ahí, pues el árbol es nuestro objetivo, ¿no? El árbol es nuestra materia prima, el corte del árbol. El corte, ¿cómo se vería? Si le sacamos una rebanada, se vería así. Se ve que vamos a pasar un poquito más al análisis ya en sí del árbol. El árbol tiene varias partes que lo componen. La primera sería la corteza, la más exterior, que ustedes saben cómo es una capa gruesa que sirve más que nada para proteger al árbol. Es como nuestra piel, sirve para protegerla de infecciones, de ataques de insectos, de aves, de inclemencias del tiempo, etc. De ahí vienen los anillos de crecimiento, que son anuales y son de una sustancia resinosa. No nos vamos a meter mucho a la química de la madera, pero les diré que tiene celulosa y tiene lignina. Y esto va formando capas más resinosas cada año. O sea, el crecimiento es de adentro hacia afuera. La última capa, aquí me faltó especificar, se llama cambium. Cambium es un nombre en latín, pues que obviamente significa cambio, como su etimología lo indica, ¿no? Entonces, esa es la última capa, digamos, el último anillo, ese siempre está en transformación, en crecimiento. Y pues son anuales, no es una casualidad, lo que pasa es que son ciclos, el año es un ciclo completo, como saben, o sea, no es un capricho humano, ¿no? Que dijeron 365 días y ya, sino que pues ¿qué significa un año, Mari? ¿Qué pasa en un año? Es una vuelta de la Tierra al Sol, ¿no? Eso es lo que dura exactamente, la vuelta de la Tierra al Sol. Entonces ¿qué pasa en ese año? Pues cambios cíclicos, como son las 4 estaciones, y se regresa otra vez, ¿no? O sea, termina el invierno y empieza la primavera, y ya empieza un nuevo ciclo, por eso es que los anillos son anuales. Entonces, ¿qué pasa por lógica? Cortamos un árbol, cortamos los anillos, ¿y qué vamos a saber? La edad del árbol, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. O sea, en algunas especies se nota bien los anillos, en otras no se nota tanto, de ahí que viene su clasificación en duras y suaves, que vamos a ver en el siguiente video. De ahí la albura es la parte más clara del árbol. Siempre, cuando vean una rebanada, fíjense que tiene una parte clara y otra parte más oscura, que es de una forma caprichosa. Esa forma se llama duramen, esa capa oscura. Y normalmente es una madera pues más dura, como lo indica su nombre, más resinosa, pero por lo mismo más resistente para algunos usos, ¿no? Por ejemplo, para la construcción. Vamos a ir viendo algunas propiedades de la madera, entre las cuales es que, bueno, vamos por orden aquí. Es un aislante, es un excelente aislante, tanto térmico como acústico.
Ustedes se han fijado, ¿no? Lo ponen, ¿por qué se usa, por ejemplo, en las herramientas, en los mangos? Sobre todo antes que no existía el plástico, que también es un aislante, en los mangos de las herramientas eléctricas. Eh, ¿Por qué se usa, por ejemplo, en los pisos? Para exterior, como está de moda ahorita las cubetas, los decks, porque es tibio, ¿no? Nunca está ni frío ni caliente. ¿Por qué se usa también en las cabañas, donde hay frío extremo, como en Canadá, en el norte de Estados Unidos? Porque es un excelente material como aislante térmico y conserva el calor interior o el frío interior, o sea, como queramos conservarlo con una fuente externa que puede ser el sol o una calefacción o un aire acondicionado. Con la madera se conserva la temperatura que le pongamos dentro a esa habitación. También es acústico. Ustedes han visto en las construcciones, en los auditorios, simplemente en una casa, en un salón de clases, por qué rebota el sonido en algunas partes más que otras y ni se entiende, como que rebotan las ondas. Fíjense cuando suceda eso, o en un restaurante, es porque casi no tiene elementos de madera o de tela, que son aislantes y a veces se ponen a propósito, ¿no? Se ponen paneles acústicos arriba, que son de poliestireno, de este tipo unicel o tela, o madera, se forran los muros de madera, de duela, y no solo por razones decorativas, ¿no? Sino por su aislante, su aislamiento acústico. Otra cualidad es higroscópica. ¿Qué significa esto? Es como una esponja. ¿Qué pasa con una esponja cuando la dejas al exterior? Pues absorbe todo el agua del ambiente, ¿no? Si llueve se empapa, se hincha. ¿Qué pasa si deja de llover, la dejas al sol? Se contrae, ¿no? Pues lo mismo pasa con la madera, absorbe y suelta humedad. Entonces el que se hinche o se deshinche nos va a poder anticipar cómo se va a comportar esa madera. O sea, por eso siempre para trabajarla tiene que estar bien seca, porque si no va a absorber la humedad hasta del medio ambiente. Por eso luego no abren los cajones o se nos tuerce una puerta o por eso las ventanas no cierran bien o las puertas en la temporada de lluvias. Ese es el secreto, el motivo de ese misterio de la vida, que ya no es misterio para ustedes. Bueno, de ahí otra característica o propiedad es que la madera es flexible pero resistente de acuerdo a la orientación de sus fibras. O sea, la madera, así como nace, tiene sus raíces y de ahí también se llegan a aprovechar las raíces de algunos árboles, como la raíz de la haya y eso, del nogal, para las chapas decorativas. Pero aprovechamos más bien el tronco, el fuste, y la orientación de las fibras es esta. Entonces esa es la orientación más resistente en la madera, como en una tabla que ya vamos a ir viendo más adelante en la nomenclatura de las tablas. Cuál es la cara, cuál es el canto, todo eso. Entonces así es como la madera más resiste, en dirección a su fibra, a su fibra larga, ¿no? Longitudinal. Si la apretamos de aquí, pues no va a resistir tanto, se puede quebrar más fácilmente. Otra característica, pero a la vez es flexible, o sea, la madera se puede doblar, mientras más larga es, más se puede doblar, aunque sea gruesa. También vamos a ver eso en el capítulo de la madera laminada. Otra característica es biodegradable, por eso es un material ecológico, por eso es bueno consumir productos de madera. Los bosques no se van a acabar como las minas donde extraen los minerales o como el petróleo, que son materiales finitos, ¿no? Esto es totalmente ecológico, biodegradable, que se puede destruir, que se puede quemar, es combustible. Lo ideal no es quemarlo, ¿verdad? Pero porque contamina el humo. Pero podemos, por ejemplo, hacerlo aserrín y mezclarlo con la composta y se degrada. O sea, los microorganismos, como los hongos, lo van degradando y lo convierten prácticamente en tierra con la combinación de otros materiales como
como los desechos orgánicos, ¿no? Ustedes mezclan aserrín con estiércol de vaca y le echan todos los restos de la cocina, lo revuelven, lo dejan 3 meses y van a ver que a los 3 meses eso es tierra. Eso es lo interesante de todo esto. Y pues entonces los bosques, ese es el mito que hay que romper. ¿Se acaban los bosques? No, no se acaban. O sea, de hecho la superficie cultivada aumenta todos los años en los países donde se explota, se hace bien, como en Estados Unidos, en Finlandia. Van aumentando las superficies cultivadas, en donde más pueden van sembrando, van cultivando, y más ahora que se conoce cómo alimentar la riqueza del suelo, cómo hacerlo más productivo al hacerlo diverso, pues van aumentando esas superficies cultivadas. Bueno, pues espero que hayan aprendido algo nuevo hoy de este tema tan interesante. No olviden de ponerme sus comentarios, de dar like al video, de suscribirse al canal. Son muy interesantes sus comentarios para mí y sus sugerencias. En el siguiente capítulo vamos a la clasificación de maderas suaves y maderas duras. Un pequeño adelanto es que las suaves generalmente son las coníferas, que como su nombre lo indica tienen forma de cono, y las duras pues son las maderas tropicales, las maderas exóticas, caprichosas, que tardan más tiempo en crecer, por lo tanto son más densas. Pero eso es un pequeño adelanto del siguiente capítulo, no se lo pierdan, y terminamos por hoy. Gracias por su atención. Saludos.